Conversaciones Constituyentes Australes. Hola, un cordial saludo desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile a todas y todos quienes nos siguen por distintas plataformas, por la radio de la Universidad Austral de Chile o por Spotify. Soy Daniela Catino y este es un nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes. En esta ocasión vamos a conversar de un tema que me resulta especialmente querido por también mis trabajos de investigación en el ámbito de la justicia de transición. Se preguntarán tal vez algunas de nuestras auditoras, algunos de nuestros espectadores, ¿qué es esto de la justicia de transición y qué tiene que ver con la nueva Constitución, que es el tema que nos ocupa en este programa? Pues bien, la justicia de transición es un campo de estudio y un campo de acción que se pregunta cómo abordar un pasado de violaciones graves de derechos humanos. Es un campo que ha emergido precisamente frente a las graves, ¿no es cierto?, atrocidades, actos de violencia política que marcaron el siglo XX, dando lugar, ¿no?, a digamos, un conjunto de formas de responder a estos abusos del pasado a través de derechos a la verdad, derechos a la justicia, derechos de reparación, derecho a la memoria y garantías de no repetición. Son entonces 5 dimensiones, 5 pilares que han ido constituyéndose en el derecho internacional y en las prácticas de los estados que han enfrentado estos problemas como claves, ¿cierto?, para que una sociedad pueda recuperarse, para que las víctimas puedan, ¿cierto?, ser restablecidas en su dignidad y la sociedad, ¿no es cierto?, poder reconstituirse después de un pasado de violaciones sistemáticas de los derechos de los ciudadanos por parte del propio Estado. Esta es una cuestión que está conectada con nuestro proceso constituyente de varias maneras que vamos a tratar de ilustrar en este capítulo, en este episodio, pero seguramente todas y todos ustedes ya están pensando, ¿no es cierto?, que este proceso constituyente pretende, ¿no es cierto?, reelaborar nuestro pacto constitucional tras, ¿no?, o para intentar, ¿no?, superar una constitución que fue impuesta precisamente en dictadura y en un contexto de violaciones graves de derechos humanos. Entonces uno podría pensar que este propio proceso constituyente es también, ¿no?, parte de este proceso a través del cual la sociedad chilena ha intentado reconstituirse, redefinirse después, ¿no?, de un momento muy grave de crisis política y de violencia institucional. Hay también otras, ¿no?, cuestiones de violencia histórica que han estado muy presentes y ya vamos a conversar de eso en el proceso constituyente con nuestros dos invitados, dos admirados invitados, en este caso muy vinculados con este tema. En primer lugar, quiero saludar y darle la bienvenida a Roberto Celedón, convencional constituyente por el Distrito 17 del Maule, abogado de derechos humanos durante la dictadura y en su cargo como convencional constituyente muy vinculado a este tema porque en la etapa de instalación de la convención fue coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Luego, en la etapa de elaboración del proyecto constitucional, fue parte de la Comisión Temática de Derechos Humanos y en esta última etapa del proceso, que estamos ya a puertas de terminar, nosotros estamos grabando aquí el viernes 1 y el lunes tenemos la entrega oficial del proyecto de nueva constitución. En esta etapa Roberto trabajó en la Comisión de Armonización, que ha hecho un gran trabajo sistematizando y reordenando, reduciendo también el número de los artículos del proyecto. Muy bienvenido, Roberto, a este programa. Encantadísimo de estar con ustedes, contigo, y ustedes como Escuela de Derecho, con Facultad de Ciencias Jurídicas, porque
como lo decía quizás antes de comenzar, esta es una universidad extraordinariamente prestigiada, especialmente por su escuela de Derecho. Para los que somos abogados, por lo menos, es un referente. Así que feliz de participar y de compartir con ustedes una experiencia extraordinaria y única, y en ese sentido histórica, digamos. Y junto con Francisco estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Roberto, por esas palabras. Y Francisco Bustos es justamente nuestro segundo invitado hoy día, profesor de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, colaborador del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales también, y además abogado litigante de Derechos Humanos en el Estudio Caucoto. Así que es muy bonito como tenemos también aquí dos experiencias en momentos distintos de litigación en derechos humanos que se encuentran en este programa. Muy bienvenido, Francisco, también a este episodio. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Eh, Secundo las palabras de don Roberto. La Universidad Austral hace un trabajo maravilloso y por eso estamos felices de estar aquí, y también un saludo a don Roberto por poder compartir con él y a todos quienes nos escuchan. Y si tú me permites, a Nelson Caucoto, que es un extraordinario abogado y además amigo, digamos, desde muchos años atrás, pero es una de las figuras más destacadas en el campo de los derechos humanos que hemos tenido. Una gran persona. Sí, de todas maneras. Mandamos entonces también un saludo especial a Nelson Caucoto y le haremos llegar los datos del podcast o el día de la transmisión para que pueda recibirlos. Bueno, yo quisiera partir por tal vez, antes de irnos al proyecto, al borrador de nueva constitución, y ver cómo estas preocupaciones, ¿no?, por la verdad, por la justicia, por la reparación, por la memoria respecto de pasadas violaciones de derechos humanos está presente en el texto. Me gustaría partir por el proceso, ¿no? Porque también yo ya decía que de alguna manera este proceso constituyente es también, ¿no?, un acto en algún sentido de justicia transicional respecto de la experiencia dictatorial, pero también me parece que ha sido muy interesante como una cuestión clave y que tiene reflejo, por cierto, en el proyecto, no solo en el plano estrictamente referido a las violaciones de derechos humanos del pasado inmediato, ¿no?, sino que también de alguna manera la cuestión de la injusticia histórica respecto de grupos, ¿no?, tradicionalmente excluidos, pueblos originarios, mujeres, disidencias sexuales, niños, personas con discapacidad, ha estado también extraordinariamente presente. Entonces creo que es muy interesante también cómo, digamos, esta mirada al pasado, aun cuando una constitución, un proceso constitucional está mirando en principio hacia el futuro, ¿cierto? Pero también de alguna manera el pasado parece haber estado presente, ¿no? Y en ese sentido llamaba desde un comienzo la atención cómo esta Comisión de Derechos Humanos, en la etapa de instalación de la convención que tú coordinaste, presidiste, Roberto, formó una subcomisión de verdad histórica, reparación integral y garantías de no repetición. Entonces quisiera partir preguntándote por esa experiencia, qué significó, cuál fue el trabajo de esa comisión. Sé que concluyó con un informe que pude en su momento revisar, entonces me encantaría que nos contaras un poquito sobre eso. Encantadísimo. Mira, fue la convención tenía que, como primera tarea, antes de comenzar la elaboración de la Constitución, tener un reglamento de la convención.
y expresamente la norma constitucional que crea esta institución de la convención, señalaba que previo al inicio del proceso tenía que elaborar el reglamento de la convención. Y en ese periodo no solo se elaboró ese reglamento, sino que además otros 3 reglamentos: el reglamento de ética, el reglamento de participación ciudadana y el reglamento de consulta y participación indígena. Entonces, se generó un periodo en que se asumieron otras tareas que, pensando en el futuro, en la tarea de un futuro inmediato, digamos, en la gestación de esta comisión provisional sobre derechos humanos, en que unió los derechos de la naturaleza y los derechos a nivel internacional, toda la normativa internacional en relación a los derechos humanos, y generamos esta subcomisión, digamos, sobre verdad histórica. Porque, como tú muy bien dices, nosotros teníamos que hacernos cargo de la historia, de nuestra historia. No podíamos dejar de hacerlo porque y encontramos que habían 2 heridas muy profundas, que es la inmediata provocada por la dictadura y la de los pueblos indígenas, que en su diversidad sufrieron distintas experiencias y que con justicia, lamentablemente, algunas están en el límite del genocidio, especialmente en Tierra del Fuego. También el pueblo mapuche considera que hubo una desculturización, que ellos le llaman, desde algún punto de vista y con propiedad, cierto genocidio cultural, digamos, en que se perdieron las lenguas, se perdió incluso los propios apellidos, digamos, ¿no? Y eso como una política sistemática del Estado, que en una política de asimilación, de integración a esta nación emergente, y de pérdida de identidad histórica, además de todo lo que significó el despojo territorial. Entonces, para escribir la nueva Constitución, teníamos que hacernos cargo de nuestra historia y del aprendizaje de cómo construíamos normas que permitiese sanamente reparar, digamos, y empezar desde un nivel superior, por decirlo así. Y eso es un tema que fue muy agudo en nuestra subcomisión o comisión provisional de derechos humanos, porque teníamos presente al interior de ella de un convencional que había estado exactamente al lado del poder militar, digamos. Y fue un tema que provocó cierta tensión, cierta controversia, pero que lo resolvimos pacíficamente. De manera
muy concordada en términos de no limitar la participación ciudadana, porque recibimos muchísimos testimonios de las más diversas, entre otros, una que me impresionó enormemente fue de los marinos constitucionalistas, ¿no? Y bueno, y se les garantizó a todos el derecho a ser oído, y recibimos testimonios insospechados, y que no hemos dado cuenta suficiente, incluso en la nueva Constitución no se da cuenta suficiente de un fenómeno como fueron las adopciones masivas de niños mapuches a Suecia. De 2.000 niños, de un poco más de 2.000 niños, que eran adoptados, que siendo muy niños eran trasladados allá, aprendían la lengua, se integraban a una familia sueca, y que ellos se sentían, a medida que crecían, distintos a los demás niños. Y eso fue un testimonio desgarrador. A propósito de lo que tú también mencionabas sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes, y otras también normas internacionales que se han incorporado a nuestro acervo jurídico de las mujeres, de la violencia, de los adultos mayores, de los discapacitados, de los migrantes, etc. Bueno, se resolvió que fuese esto un insumo para el conjunto de la convención. Lo que ahí se recibió, y fue un aporte tremendo de las universidades también. Las universidades nos dieron una capacidad de registrar cada uno de los testimonios, de transcribirlo y de aportarlo como un documento especial en el tiempo ya iniciado nuestro trabajo, recién iniciado nuestro trabajo, de la elaboración de la Constitución, digamos. Mira, fue una experiencia extraordinaria. Toda la convención ha sido una experiencia extraordinaria. Hace poco me entrevistaba un medio de comunicación, y yo le decía, lo que ustedes publican, lo que en general los medios de comunicación publican sobre la convención, no tiene nada que ver con la realidad interna de la convención. Lo que los medios periodísticos resaltan como relevante episodios distintos por ejemplo, y me permito solo decirlo así para graficar, lo de Rojas Vade, fue un episodio que se resolvió en el acto. Partiendo del mismo convencional, que dice, sí, es verdad lo que se dijo. Entonces, todos comprendieron que no podía continuar siendo convencional. Fue una noticia que efectivamente a todos nos produjo cierta conmoción, pero fue un resuelto por decirlo, en 24 horas, en 48 horas, a partir de la voluntad de todos. Pero nunca fue un hecho que perturbase el desarrollo de la convención. Nunca hubo, y como, por ejemplo, la presencia del almirante Jorge, se me escapó el nombre. Arancibia. Arancibia. Sí.
tampoco que pudo, eso sí que pudo haber tenido cierta incidencia porque se trataba del trabajo de una comisión, de una subcomisión, no tuvo, fue resuelto pacíficamente todo, y con un debate amplio, digamos, pero fue una sesión y todo quedó en completa armonía, por decirlo así. Porque todos queríamos ser fieles al mandato que recibimos de, de, de elaborar una nueva constitución que efectivamente uniese a Chile. Y unir a Chile teníamos que hacernos cargo de nuestra historia. No podíamos ignorar la historia. Y este es el tremendo valor, porque es un aporte al constitucionalismo, entre otros, el tema de la plurinacionalidad. Nunca cumplimos la palabra comprometida el año 89 en Nueva Imperial por el candidato Patricio Elwin del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la derecha se opuso. Incluso, y yo lo he recalcado hace pocos días atrás, que el presidente Lagos creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el 2001, y hubo un informe presidido de esta comisión por el expresidente Patricio Elwin, el 2003, y se habla de la Constitución de Lagos, que es unas reformas introducidas a la Constitución del 80 en agosto del 2005, por la ley 20.050. ¿Y qué habla esta ley 20.050 sobre el tema indígena? En que Lagos la crea y recibe el informe del 2003. ¿Qué habla la reforma constitucional del 2005 sobre esta materia? 0,0. Nada de nada. ¿Qué habla sobre el Estado subsidiario? Nada de nada. ¿Qué habla sobre los derechos sociales y económicos? 0,0. Nada de nada. Continuó absolutamente tal como era la Constitución original. Solo reforma a los senadores designados, porque se acabó como institución, y por razones que no es el caso de analizar, y algo de reforma a la Corte, al Tribunal Constitucional. Entonces, nos hicimos cargo, y eso es muy importante, porque felizmente teníamos la presencia de los escaños reservados indígenas, que fueron sumamente responsables, serios, extraordinariamente colaborativos. Entonces, ha sido una experiencia, Daniela, maravillosa, inolvidable este trabajo. Y cuando se dijo, yo creía que no era tan así. Debo confesar mi escepticismo inicial cuando escuché de que se va a escribir una hoja en blanco. Debo testimoniar que efectivamente fue una hoja en blanco. Esta constitución no tiene dueño, no tiene el artífice, no tiene ninguna constitución oculta que desconocidamente estaba guiando los pasos del debate. Nada de eso fue así. Nada de eso. Fue completamente original, de una participación masiva de tantas personas anónimas, de organizaciones sociales, de juristas, de académicos, que estuvieron presentes. Yo recordaba una frase de una académica que tengo entendido que es de la Universidad Austral, que en una frase, por lo menos a muchos nos marcó en relación al derecho de propiedad. Bueno, fue así, fue
fue una construcción colectiva. Sí, qué interesante eso. Como esperamos que ahora también, que bueno, han estado trabajando tan intensamente todo este último tiempo, que ahora también vayan emergiendo esos distintos relatos, porque yo creo que como tú dices, también desde fuera, ¿no? Hay un poco lo que llega a través de los medios de comunicación, pero poder como tener una impresión más cercana de lo que fue el trabajo, creo que va a ser muy interesante que vayan emergiendo esos relatos ahora que ya va terminando el trabajo. Francisco, no sé si tú quisieras comentar algo como un poco Sí, cómo se ve justamente desde fuera, como este trabajo previo, este trabajo del informe. No sé si tú tuviste oportunidad de mirarlo, si te parece que hay un aporte ahí también desde los temas sí, en que tú has estado trabajando. sí, de todas maneras, bueno, tomé nota de varias de las cosas que se han dicho. Creo que es cierto, o sea, efectivamente esta Comisión Provisoria de Derechos Humanos creo que tiene entre sus muchos méritos, uno es que permitió escuchar a mucha gente, muchas personas que nunca habían sido escuchadas formalmente, sea los, digamos, los últimos descendientes no, más bien los descendientes de pueblos indígenas, ¿no? Que han vivido toda esta historia de humillaciones al borde del genocidio, familiares de víctimas de la dictadura. eh, También por ahí faltó mencionar a las víctimas del estallido social, que era la más Eso. reciente, o sea, el más reciente ejemplo de vulneración de derechos humanos, digamos, con cientos de denuncias de tortura, violencia sexual, las personas que también, o sea, por otro lado, viven en zonas de sacrificio, es decir, hay toda una serie de personas para quienes esta comisión provisional ha sido la única o una de las pocas instancias formales donde el Estado por primera vez los ha escuchado. Y eso es al menos el punto de partida para una reparación. O sea, eh, yo creo que incluso sin importar qué es lo que ocurra, que exista este acto de escuchar y este diagnóstico ya tiene un valor en sí mismo. Eh, También, o sea, esto sirve para contribuir al establecimiento y al esclarecimiento de la verdad. Y respecto del funcionamiento de la misma, nosotros con mi amigo y colega Pietros Ferraza pudimos concurrir, pudimos presentar los proyectos en materia de prohibición de la tortura, el proyecto también sobre constitucionalizar el deber de proteger a las personas contra la desaparición forzada, el deber de búsqueda, que es una de las deudas más sentidas de los familiares de las víctimas. Por ahí no fue mal cosas, propusimos, al igual que el equipo de don Roberto, algunas medidas para lidiar con el secreto de los archivos Valech. Y bueno, dentro de este trabajo también quería referirme brevemente al punto del almirante Arancibia, ¿no? O sea, que él formara parte de la comisión, porque él dijo que había que, digamos, había que evaluar su trabajo en consideración a lo que fue su vida, su trayectoria y su recorrido. Entonces, ok, démosle el beneficio de la duda. Yo pedí por transparencia su hoja de vida. Creo que la hoja de vida es importante para ver si estuvo en algún centro de tortura, para ver si estuvo en algún lugar donde hubieran desaparecido personas y ahí la Armada invocó todas las causales de secreto. Dijo que esto iba contra la seguridad nacional, que esto afectaba, no sé, las funciones del organismo, la privacidad del almirante, su derecho de propiedad sobre su información. Y bueno, estamos peleándolo aún en la corte. Entonces, eh, por un lado se dan esas dos cosas, que él tiene esta defensa pública diciendo, oye, júzguenme por quién soy, y uno dice, ok, bueno, ¿quién es usted? Funcionario público, denos explicaciones y no, nos invocaron todas las causales de secreto. Entonces, ese es un tema que debiera resolverse. También por ahí don Roberto mencionaba las pocas, o sea, las reformas que se pudieron hacer mediante esta ley 20.050 y entre ellas aquí se reforzó el Tribunal Constitucional, es decir, el órgano que probablemente es más leal a la Constitución de Pinochet, aquí se reforzó y esa es una de las grandes críticas a estas reformas. Bueno, y el Tribunal Constitucional en los últimos años probablemente contribuyó a mostrar o a hacer patente, digamos, cómo la Constitución del 80 afecta el goce de derechos sociales. Por ejemplo, cuando se intentó fortalecer el CERNAC, cuando se trató de
crear una institucionalidad que garantizara, digamos, la prohibición del lucro, siempre el Tribunal Constitucional estuvo ahí para echar abajo estas reformas. Incluso lo vimos en otras materias, como cuando empezaron a paralizar causas por violaciones de derechos humanos, siendo funcionales a la impunidad, procesos como Operación Cóndor, todas las causas de la jurisdicción de Ñuble, paralizada por este TC, más bien favorable a los victimarios. Entonces, claro, o sea, teníamos una institucionalidad que era tan descarada en su actuar que, o sea, que incluso se hizo patente para la ciudadanía en general cuáles eran los efectos que tiene este Tribunal Constitucional. Y respecto del proceso constituyente, insisto, yo en general participé solo en algunas cuestiones relativas a derechos fundamentales y en general de las materias que más trabajo. No pude seguir al detalle tantas comisiones, pero sí em, me correspondió apoyar a algunos convencionales en ese trabajo y creo que uno de los momentos más bonitos que a mí me tocó presenciar fue la pelea que se dio por una norma transitoria en materia de prescripción gradual. A ver, para las personas que nos están escuchando, esta es una discusión un poco técnica, pero básicamente el Código Penal chileno tiene algunas reglas que permiten que, dado el tiempo transcurrido, las penas puedan ser menores. Y eso puede tener o no una justificación en ciertos delitos, pero tratándose de crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, esto generaba efectos bien impresentables, digamos, rebajando sanciones a niveles que uno podría decir que están, o sea, que serían irrisorias si es que no fueran escandalosas. O sea, por ejemplo, hay casos donde hay 29, 30 víctimas y donde los perpetradores quedaron condenados a 4 y 5 años de libertad vigilada, es decir, por 30 desapariciones forzadas. Entonces, lo que se hizo fue proponer una norma transitoria que complementara las reglas que establecen la imprescriptibilidad y dijeran, mientras no se hagan las adecuaciones necesarias, esta norma no se va a poder utilizar en estos casos por graves violaciones de derechos humanos. Y ahí, esto se votó, si no me equivoco, el día 14 o 15 de junio, no, el día 14 de junio, y ahí yo pude acompañar a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos digamos, al hemiciclo, y fue en realidad un momento muy emocionante. Y en ese sentido, o sea, tal como esta votación de una norma específica, creo que distintas votaciones, distintas indicaciones han sido momentos incluso, yo diría, de catarsis para diversas personas y organizaciones. Entonces, en ese sentido, el proceso constituyente es una manifestación de justicia transicional, digamos, para lidiar, o sea, por un lado, con las bases coloniales, incluso genocidas de ciertas partes de nuestra historia, ¿no? En particular, el trato que el Estado chileno, o sea, ni siquiera la corona española, que el Estado chileno dio a pueblos, por un lado, con la mal llamada pacificación de la Araucanía y con procesos, digamos, de exterminio que hubo en la zona austral. Luego lo que ocurre con la dictadura, que al final del día no solo impone una constitución, sino que, y aquí como ha dicho nuestra anfitriona Daniela en tantos trabajos, no solo impone una constitución, sino que impone una constitución que tiene por programa explícito debilitar o declarar interdicta al pueblo de Chile, digamos. Es decir, eh, porque siempre se dice, pero existen otras constituciones impuestas. Por ejemplo, la constitución alemana, la ley fundamental, fue impuesta por los aliados, sí, pero no tenía por fin impedir la deliberación del pueblo alemán. Lo que tenía por fin era establecer un sistema robusto de derechos fundamentales e impedir un resurgimiento del nazismo, pero no impedir digamos, el desenvolvimiento del sistema político. En cambio, la Constitución del 80 persigue claramente esta idea, y que por eso se le ha llamado tramposa, de que los adversarios no puedan tomar un camino tan distinto del que tomarían los herederos políticos de Pinochet, y le da este derecho a veto que han gozado en los últimos 30 años en la derecha. Entonces, pienso en ese sentido, o sea, comparto
el proceso constituyente como un momento de justicia transicional, y creo que, bueno, ahora obviamente vienen los desafíos propios de la entrega del proyecto, del plebiscito, pero creo que con mayor razón esto nos da argumentos para defender la Constitución. Por un lado, por este origen profundamente democrático, por esta Constitución que no tiene un padre o una madre o un solo esquema, así como se ha hablado antes de la Constitución de Guzmán o Pinochet o mal llamada de Lagos, sino que es una Constitución emanada de un proceso democrático, un proceso paritario, y que además recoge voces que nunca fueron escuchadas. Entonces, cuando hoy parte de la élite reclama que ellos han sido silenciados, que no los escuchan, perdonen, pero busquen cualquier libro, busquen cualquier noticiario, los escuchamos siempre. O sea, sabemos perfectamente cuál es la opinión de la élite. Lo que ha sido nuevo, lo que ha sido disruptivo, incluso para algunos impresentable, pero es esto, es escuchar a quienes no han sido escuchados durante toda su vida y por generaciones, pudiendo remontarlo incluso a siglos atrás. Entonces, en ese sentido es un proceso muy importante, y creo en particular que las normas sobre justicia transicional, incluso no solo de eso, las normas de derechos fundamentales, tanto de los derechos civiles y políticos, tanto la protección contra la tortura, tanto las normas sobre derechos sociales, pueden permitir una nueva forma de vida, ¿no? O sea, podrían llegar a abrir esto, o sea, existe esa esperanza, claro, la esperanza siempre, como Bloch recordaba, la esperanza siempre puede desilusionarse, siempre podría frustrarse, pero a mí me parece que es algo que vale la pena, digamos, es un objetivo por el cual vale la pena actuar políticamente y apoyar esta nueva constitución. Muchas gracias a los dos por esta primera visión, ¿no? Del proceso constituyente y de la forma en que ha ido abordando, ¿no? Y haciéndose cargo de este pasado más lejano, más cercano, muy cercano, como decía también Francisco, porque efectivamente, ¿no es cierto?, el proceso constituyente se abre también en un contexto de violaciones de derechos humanos, de abusos policiales a través de actos graves que han sido documentados de distintas maneras y que hoy día todavía están siendo procesados por las instituciones jurisdiccionales. Y quisiera que dedicáramos ya la parte que nos queda del programa a mirar, ¿no? Cómo ahora también pensando en el futuro se plasman en el proyecto estos anhelos, ¿no es cierto?, de verdad, justicia, reparación, no repetición, memoria, respecto de estas, ¿no es cierto?, violaciones graves en que el Estado ha, ¿no es cierto?, atentado contra los derechos de los ciudadanos. Y la verdad, yo invito a quienes nos escuchan y nos ven a leer particularmente el artículo 24, los artículos también que están justo antes, 22, 23 del borrador de Constitución, porque ahí se van a encontrar con varias referencias a estas cuestiones y vamos a ver si alcanzamos a darle una mirada con nuestros invitados, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se incorpora una prohibición expresa del derecho a no ser ejecutado, a no ser sometido a tortura, a no ser sometido a desaparición forzosa, a no ser desterrado, relegado, exiliado, a no ser sometido a desplazamiento forzoso. Se prevén para quienes han sido víctimas y también para la sociedad en su conjunto de un derecho al esclarecimiento y al conocimiento de la verdad. Partamos, si les parece, por aquí, porque luego también hay otra serie de deberes específicos que estaban ya reconocidos a nivel de derecho internacional, pero que ahora se integran también a nuestro ordenamiento interno y en el máximo nivel, en el nivel constitucional, ¿no? El deberes vinculados con la justicia, de investigación, de prevención, de sanción, de impedir la impunidad, agregando la imprescriptibilidad, la inamnistiabilidad, como recordaba también Francisco, deberes también vinculados a la reparación, la preservación de la memoria, la protección de los archivos, la
la protección y preservación de sitios de memoria, ¿no? De manera que es un catálogo bien amplio de derechos, de prohibiciones, de deberes para el Estado. Entonces yo quisiera un poco preguntarles, bueno, alguien dirá, pero ¿por qué es necesario prohibir la tortura, prohibir la desaparición si tenemos derecho a la vida? ¿No tendríamos incorporado en ese derecho a ser protegidos de todos estos actos, ¿no es cierto?, que representan probablemente, ¿no es cierto?, las formas más graves de atentación contra la vida, contra la integridad física? Por otro lado, también nuestras auditoras, nuestros espectadores a lo mejor se preguntan, pero si Chile ya tiene estas obligaciones en el ámbito internacional, por los tratados que ha suscrito, por también, ¿no es cierto?, las declaraciones generales de derecho y sus interpretaciones por los tribunales internacionales, ¿por qué es necesario también, o por qué es importante que ahora esté esto expresado en la Constitución? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Cuál es la importancia de que estas materias estén ahora, o puedan estar, ¿no es cierto?, si es que llega a aprobarse el proyecto constitucional en nuestra Constitución. Mira, es interesante la inclusión de todo esto, porque puede parecer como del pasado, ¿sí? Y del pasado reciente, pero la iniquidad, por decirlo de alguna manera, de los procedimientos de persecución, que es de la anulación de del adversario, del que se estima adversario o enemigo interno. La desaparición no era un método conocido. Fue la dictadura chilena con la brasileña, pero aquí se aplicó masivamente. Y además se articuló con otros servicios de inteligencia. Esa fue la Operación Cóndor, digamos, entre otras cosas. O sea, no sé cómo calificarla, la inhumanidad de los aparatos represivos, uno supera la imaginación del hombre común y corriente. Por ejemplo, aquí en Chile lo estamos viviendo hasta el presente. Las denuncias que han habido, por ejemplo, las infiltraciones intramarcha en relación al estallido social. Los antecedentes que se conocen ya son graves, digamos, respecto de la actuación de los organismos represivos. Aparecen como culpables personas inocentes cuando son los propios organismos represivos que estaban presentes. Las infiltraciones, etcétera. Hay un conjunto que supera, porque la maldad no es consustancial al ser humano. Pero cuando la maldad los reúne, la imaginación también puede ser extraordinariamente perversa. Claro, no más, es un catálogo de situaciones que realmente se vivieron y que motivaron muchos tratados internacionales. Don Roberto. Sí. Bueno, respecto de lo mismo que usted decía, es interesante. Nosotros presentamos con Pietro, digamos, en extenso la fundamentación en el fondo para apoyar este derecho, y ahí citamos a Eduardo Noboa Monreal, que él, digamos, en los años 80, en un foro con Julio Cortázar, reflexionando estos temas sobre los desaparecidos en América Latina, dan cuenta de que los textos internacionales e incluso los preceptos penales internos no eran bastantes para describir toda esta situación ni para reprimir lo que es la desaparición forzada. Y que si bien hubo en la Alemania nazi algunos antecedentes con este decreto
Noche y niebla, Nacht und Nebel, en general es algo muy propio de las dictaduras latinoamericanas, entonces, y que es algo, como usted dice, que se extiende hasta hoy, pero que además tenemos casos de desapariciones en democracia, como el caso de José Vergara, el 2015, el caso de José Buenante, y todo lo que usted también describía relativo al robo de niños, que fueron enviados algunos a Europa, otros a los Estados Unidos de América, donde participaron funcionarios judiciales, funcionarios del registro civil, agentes de la dictadura, militares, todo. Entonces, es un fenómeno tan extendido y donde hasta el día de hoy, o sea, la cantidad de personas desaparecidas que han sido encontradas es menos del 5%. Incluso en estos casos donde se dice que se encontraron restos, muchas veces es el pedazo de un hueso, fragmentos. Entonces, es una realidad que todavía pena y que para muchos sigue siendo un tema del presente. Eso quería Como provocar simplemente. daños oculares, por ejemplo. Claro, también, eso es tortura. Es una acción Sí, programada, pensada. ¿No? Que la maldad, la iniquidad, no tiene límites a veces. Entonces, es muy importante y lo grave es que son agentes del Estado. Son agentes del Estado. Y en ese sentido, para hacer un contrapunto, quisiera citar el artículo 1 de la nueva Constitución, digamos, en que pone a los derechos fundamentales como fundamento del Estado y que orienta toda su acción como fundamento del Estado. Esto implica un cambio de mentalidad, de reconversión intelectual, espiritual, sumamente importante, digamos. Esto yo no lo leí en ninguna constitución que diga que los derechos individuales y colectivos de las personas son el fundamento del Estado y que orientan todo su actuar para trasladarlo a la historia, a lo que tenemos que construir hacia el futuro. Entonces, es muy importante porque se establece, por ejemplo, al respecto de la desaparición forzada, no a la desaparición forzada, el deber de investigar, el deber de encontrarlo, el deber de encontrar una explicación a la que se han negado siempre. Nunca aportaron nada por la verdad. A pesar de que hubo una comisión, creo que en el tiempo del presidente Lagos, digamos, o Frei y Lagos. La mesa de diálogo a fines de Claro. Frei, pero ahí aportaron puras mentiras. Pero nunca se aportó nada real y que ellos conocían los documentos. Tanto es así que hay un proceso judicial pendiente por la desaparición de toda la documentación respecto de estos temas, digamos. Y de hecho, los archivos de la CNI fueron destruidos el año 2002 durante entre los gobiernos de Frei y Lagos. Entonces, entonces creo que hay algo bien interesante, que nos quedan poquitos minutos, entonces quiero tratar como de ir cerrando y tal vez llevarlos a un último punto que mire un poco hacia el futuro respecto de estas normas, ¿no? En el sentido de, claro, acá creo que es muy interesante lo que los dos dicen respecto de un poco de como que uno supondría que esto quedaría incorporado en el derecho a la vida, a la integridad física, pero que en cambio parece muy importante relevarlo, ¿no? Es decir, mire, la imaginación a veces no tiene límites, ¿no? Cuando se trata ¿no es cierto?, cuando nos encontramos en un contexto de mirar al otro como enemigo político, a veces, ¿no es cierto?, se inventan prácticas lesivas que vale la pena identificar, que vale la pena nombrar, ¿no? Porque en algún sentido son como inimaginables, innombrables. Entonces nombrémoslas, destaquémoslas porque ocurrieron, ¿no? Porque ocurrieron y porque no queremos que vuelvan a ocurrir, porque nosotros como comunidad política que se define en esta nueva constitución, no queremos que vuelvan a ocurrir.
Y uno puede hacer un símil histórico, no con la esclavitud tal vez, que también es algo que a uno le parece innombrable, inimaginable y que sin embargo ocurrió. Y es muy interesante cómo las primeras constituciones latinoamericanas que emergen en este contexto, mencionan a la esclavitud, ¿no es cierto? Dicen, el esclavo que pise el territorio chileno será libre. Y uno diría, bueno, obvio, si se garantiza la libertad, pero había que decirlo en ese momento. Y en este sentido parece que también correspondía nombrar, ¿no? Incorporar estos conceptos a la Constitución. Pero lo que yo quisiera pedirles una opinión es, bueno, ¿cómo ahora este conjunto de normas podría cambiar? ¿Qué impacto tiene en nuestro sistema jurídico? ¿Va a haber que dictar nuevas leyes que materialicen alguno de estos derechos? ¿Va a haber que reformar leyes anteriores? ¿Va a pasar algo, por ejemplo, con el decreto ley de amnistía, más allá de que hoy día la jurisprudencia de nuestros tribunales entiende, ¿no es cierto?, que la amnistía no es aplicable cuando se trata de crímenes de lesa humanidad por su invalidez desde el punto de vista del derecho internacional, pero ¿les parece a ustedes que, digamos, que el impacto jurídico, más allá de este impacto político y simbólico, que es muy importante, yo no quiero quitarle importancia, creo que es extraordinariamente importante, pero ¿creen ustedes que también hay un impacto jurídico en el sentido de que esto va a provocar cambios? Se refería también Francisco al tema de acceso público a la información, a los archivos, ¿no? ¿Qué vislumbran? Les pido una última opinión para ya ir cerrando sobre, de alguna manera, las consecuencias, ¿no?, jurídicas de la incorporación de estas normas. No sé si quieres partir tú, Francisco, ahora con algún comentario. Perfecto, sí, o sea, todos esperamos que estas normas ayuden a construir un mejor futuro. Probablemente o sea, la transición tuvo muchas limitaciones y entre ellas fue, pensar que bastaba con que formalmente mandaran los civiles. Y aquí vimos que en realidad, o sea, por un lado los cuerpos armados, los cuerpos de seguridad seguían funcionando con lógicas similares, con entrenamiento similar, y eso posibilitó en definitiva la repetición de hechos terribles después del 18 de octubre, como torturas y otros casos. Entonces, me parece a mí que, o sea, que hacerse cargo de todas estas deudas, entre ellas hemos aquí enfatizado lo de justicia transicional, pero aquí también se incorpora todo lo relativo al medio ambiente, lo relativo a la paridad, es decir, dada la exclusión histórica de las mujeres, lo relativo a muchos otros grupos que, siendo incluso mayoritarios, no han sido escuchadas. Y creo que estas normas en definitiva pueden ayudar a establecer un nuevo acuerdo, digamos una nueva comunidad, fundada en el respeto a la dignidad humana y que esto sea una obligación de todo el poder público. Y así como tú mencionabas el caso de la esclavitud, donde los países latinoamericanos fueron de los primeros en prohibirla, incluso de crear pseudo tribunales internacionales que persiguieron a los esclavistas, a las personas que trataban esclavos. Bueno, aquí que, que estas normas puedan contribuir también, por un lado, em, o sea, digamos, a afianzar estos desarrollos del derecho internacional, estos deberes de que exista verdad, que exista justicia, que exista reparación, que exista memoria, que exista no repetición. O sea, creo en ese sentido que estas normas pueden ayudar a cambiar y sin duda la legislación posterior deberá adaptarse, pero incluso más importante de eso, creo que una de las diferencias del proceso transicional chileno con, no sé, por ejemplo, con el argentino, es que ahí existe, o sea, digamos, yo diría que el nunca más está mucho más afianzado socialmente, es decir, este repudio, digamos, más generalizado al actor militar en la política, y también este entendimiento de que justamente las violaciones de derechos humanos se hicieron para hacer un cambio en un régimen político. En ese sentido, creo que este va a ser, o esto podría ser un muy importante punto de partida para ahora sí, por fin tener este anhelado nunca más, digamos, tener o sea, digo, tener una nueva posibilidad de fundar todo el trato, digamos, de fundar una comunidad en el respeto, en la dignidad humana y, digamos, terminar con todas estas exclusiones que nos han acompañado, algunas desde los orígenes de la República y otras desde el pasado reciente y más o menos inmediato. Entonces,
Sí, yo estoy esperanzado en esto y por eso yo voy a apoyar de las formas que pueda, digamos, el proceso constituyente y el éxito del plebiscito final. Mira, compartiendo todo lo que dice Francisco, quiero agregar algo que me parece a mí importante. No solo la inadmisibilidad, sino que también la imprescriptibilidad. El 2013, y promovido por el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema tuvo un pronunciamiento sobre la prescripción de las acciones civiles, que exactamente se ubica en el capítulo sobre el derecho a la reparación. Entonces, y un pronunciamiento mayoritario acerca de la prescripción. Felizmente, la sala penal que conoce no compartió esa tesis. Pero esta es la importancia que esté en la Constitución, en la ley fundamental, porque además esto es formativo. Esto va a formar a todos los estudiantes de Derecho y a los futuros abogados. Esto es muy relevante desde un punto de vista de la formación de la conciencia jurídica y política, cultural, intelectual de la presente y futuras generaciones en Chile. Yo creo, con todo respeto, Daniela, que esta constitución, que ya no es borrador, porque ya está, y lo digo fundadamente, ya fue mandada a imprimir para ser entregada al presidente de la República y a los convencionales y a los asesores, etc. Ayer se terminó el último análisis de esto. Esta constitución es una novedad desde un punto de vista de nuestra historia constitucional. Nunca se trató la plurinacionalidad, desde luego la paridad, desde luego el Estado regional, la ecología, Chile como país ecológico, los derechos de la naturaleza, es un aporte al constitucionalismo chileno, latinoamericano, universal. A mí me han dicho un constitucionalista español con quien tuve la posibilidad de dialogar, me invitaron a un diálogo, que todos los ojos, ustedes no se imaginan cuántas miradas se dirigen hacia Chile. Porque esto es un cambio radical. Me decía este constitucionalista, nosotros por la Constitución del 78 hay 9 padres, 9 padres constituyentes. ¿Qué 9 padres? Si lo importante es el pueblo, es la gente. Es como se eligieron en Chile estos padres, que no hay padre, es el pueblo, es el sentir de la gente. Lo más importante, entre otras cosas, de estos constituyentes, que no era una asamblea de especialistas, pero habían demasiados especialistas detrás, digamos. Todo el relato que ha hecho Francisco sobre el aporte que ellos, patrocinando ¿para qué decir todos los aportes que se hicieron por parte de ustedes y de las universidades? No, el padre no hay padre, es un pueblo, es la conciencia de un pueblo. Y lo que es notable de los convencionales, y me estoy refiriendo especialmente a los jóvenes, a tantas personas que eran completamente compatriotas desconocidos nacionalmente, públicamente, hicieron un trabajo de un compromiso extraordinario, extraordinario.
aprendiendo, siendo muy fiel a la comprensión que tenían de que estas eran las demandas que del pueblo surgían. La inmensa mayoría era independiente, pero todos con un compromiso. Roberto, muchas gracias. Estamos todos como muy expectantes, ¿no? Yo creo que son momentos también de emoción por el cierre de esta tarea, particularmente para quienes como tú lo han vivido desde dentro y han estado trabajando tan intensamente. Hemos sido todos testigos de un trabajo tan intenso, tan arduo, particularmente los últimos meses, todo el tiempo, pero particularmente los últimos meses. Creo que por eso es muy importante, ¿no? Transmitirle a quienes nos escuchan y nos ven, por un lado, ¿no? Informarse muy bien ahora, tratar de tener acceso al texto, de darse el tiempo de leerlo. La Facultad de Ciencias Jurídicas va a seguir aportando también aquí insumos, las invito y los invito a estar atentos porque vamos a anunciar también prontamente un ciclo de charlas informativas sobre el texto constitucional, sin perjuicio de que vamos a seguir quizá con algunos episodios más de conversaciones, pero vamos a ofrecerles también un nuevo formato de charlas presenciales para que también las ciudadanas y los ciudadanos puedan preguntarnos, puedan hacer sus preguntas, puedan participar para esclarecer sus dudas y votar informadas e informados en el plebiscito. Y también, bueno, para todos ha sido tal vez un poco difícil seguir el trabajo de la convención, justamente por lo acelerado, por lo intenso, por el ruido también que a veces generaba, ¿no? Que la discusión acá, que la discusión allá, los medios de prensa, pero creo que va a ser también muy interesante ahora que ya se aquieten las aguas, ir teniendo acceso a estos relatos, ¿no? A que ustedes nos vayan contando un poquitito más cómo fue el trabajo. Quiero agradecerles a los dos su participación en este programa. Yo ya me voy despidiendo, les voy a dar la palabra también al cierre para que se despidan y agreguen quizás si quieren alguna reflexión que haya quedado ahí dando vueltas, y yo entre tanto dejo entonces invitadas a quienes nos escuchan, invitados a quienes nos siguen, a seguir atentos a las actividades de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Francisco, no sé si quieres partir tú despidiéndote. Perfecto, bueno, nuevamente agradecerte a ti, Daniela, por esta oportunidad, agradecer a don Roberto por su trabajo y por poder compartir con él, y para quienes estén interesados en el tema, les puedo señalar que los textos, digamos, que contienen in extenso los fundamentos sobre el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a protección contra la desaparición forzada, el derecho a la memoria, los tengo subidos en un link en la página de Academia, y uno los puede encontrar en Google, y si no, le puedo enviar también a Daniela los enlaces, y reiterar esto que dice don Roberto, que efectivamente no solo en Chile, sino que el mundo nos está mirando. El mes pasado me tocó estar en un seminario en Nueva Jersey sobre estos temas, y hace poco, hablando con colegas del extranjero, me dicen, oye, ¿cómo va el proceso constituyente? Es decir, esto es importante no solo para nosotros, sino para todos. Entonces, la invitación es a seguir informándose y a participar. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan. Mira, yo voy a decir una frase de despedida muy simple. Nosotros nos vamos, pero ustedes quedan. Las escuelas de derecho quedan. La Constitución va a quedar, incluso en la peor de las hipótesis. Es un hecho inédito y es un aporte incomparable. Incomparable. Supera con mucho todo lo que ha sido la producción constitucional en Chile. Entonces, pero ustedes quedan, ustedes tienen la tarea de formar a los futuros abogados, de formar a los futuros jueces, y que tienen que tener, a mi juicio, esta impronta. Los derechos fundamentales son el fundamento del Estado y orientan toda su acción. Ese es un nuevo Chile, una nueva sociedad. Aquí hay un espíritu distinto que también se define de alguna manera en una palabra
en el artículo primero. Chile es una república solidaria. Eso es un cambio de mentalidad muy profunda y concepto que se repite a lo largo de la Constitución. Eso, para la derecha, lo más importante y lo que nos reprochan y nos fundaban para descalificarnos, que ustedes no respetaron la norma popular constitucional más votada. ¿Y cuál era esta? Con mi plata no, con mi plata no. Ese es el espíritu de ese sistema, con mi plata no. Porque detrás de esos que firmaron con mi plata no, sin perjuicio de no entrar a analizar lo que significaba construir un sistema de seguridad social con la capitalización individual, que es completamente fracasado. Con mi plata no, ese es el concepto que para ellos vale. Están detrás lo que denunció la CEPAL en febrero de este año. 9 familias chilenas tienen el 17% del PIB, de recursos que eran propios del pueblo chileno. Con ellos detrás de esos, con mi plata no, están toda esta gente. Con mi plata no. Es para defender una sociedad de iniquidad, de desigualdad. Y lo que nosotros queremos es construir una sociedad de hermanos y recuperar lo que dijo el cardenal Silva Enrique, lo que era el alma de Chile, que era la solidaridad, la responsabilidad por el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Francisco. Hay una invitación entonces a mirar estos artículos, ya el artículo 1, ¿no es cierto? Se fijan ustedes cómo dice tantas cosas sobre esta nueva forma de definirnos como comunidad política que propone este proyecto constitucional. Entonces, sigamos informándonos y nos veremos prontamente en nuevas actividades de la facultad. Gracias a nuestros invitados y un cordial saludo a todas y a todos. Conversaciones Constituyentes Australes.